Lleida Conciencia, el podcast de IRB Lleida. En una de las salas del IRB Lleida, hoy nos encontramos con el responsable del Grupo de Investigación de Obesidad, Diabetes y Metabolismo y le damos las gracias por acompañarnos al doctor Albert Lecube. Bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias. Bueno, primero de todo, responsable del Grupo de Investigación de Obesidad, Diabetes y Metabolismo. ¿Va todo unido? Sí, podríamos prácticamente acortar el nombre del grupo como Grupo de Investigación de la Obesidad. La obesidad hoy en día sabemos que debe ser considerada una enfermedad por sí misma, que tiene muchas causas que favorecen este acúmulo de energía en las personas que la sufren, en el que una de sus principales manifestaciones o síntomas es que incrementa la sensación de apetito de las personas que sufren la enfermedad y por tanto tenemos que tener claro que la obesidad no es una enfermedad moral, que la persona escoja sufrirla, sino que es una enfermedad que ocasiona este incremento de peso y que es el gatillo para desarrollar múltiples enfermedades como la propia diabetes mellitus tipo 2, pero también enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. Y todo ello englobado dentro del concepto de metabolismo, ¿no? Como gasto y consumo de energía y acúmulo de energía en exceso. Por tanto, sí, va todo ligado. ¿Puede ser una pandemia la obesidad? Y la obesidad es una pandemia en cuanto a que afecta prácticamente a una cuarta parte de la población en España. Si añadimos el sobrepeso, nos vamos a más del 50% de la población y por tanto con estas cifras es realmente una pandemia, y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo hay un incremento de la prevalencia similar. ¿Por qué un cuerpo reacciona con obesidad? Aquí deberíamos diferenciar lo que son las causas de la obesidad y los factores que contribuyen a su desarrollo. Entre las causas, no las sabemos con exactitud. La obesidad es una enfermedad muy compleja. Debemos pensar que mantener la ingesta es, desde los inicios de la especie humana, pues el objetivo principal para sobrevivir y que por tanto está regulada de forma muy compleja, muy completa. Que diversos fallos en esta capacidad de regulación son los que pueden llevar a la obesidad. Y luego y eso se ha mantenido a lo largo de los distintos miles y miles de años que estamos sobre la superficie de la Tierra. Lo que sí es cierto es que los factores que contribuyen a su desarrollo han ido apareciendo cada vez más. Por ejemplo, las dietas, la alimentación pues, densamente calórica, el sedentarismo cada vez más acuciante en nuestra sociedad. Hay contaminantes ambientales, lo que se llaman disruptores ambientales, que favorecen también la aparición de obesidad. El estrés, la falta de horas de sueño, algunos fármacos, y todo eso se une a esa base genética. Sobre las causas solamente podemos investigar e intentar en el futuro encontrar una forma de corregir esas alteraciones. Sobre los contribuyentes sí que podemos actuar y realizar algunas actividades de prevención y de corrección también. Cuando habla que la obesidad puede llegar a ser un grave problema, de todas las causas que me ha dado el doctor Lecube, hay una que me ha llamado la atención y es el estrés. ¿Eso quiere decir que también la salud mental tiene un factor determinante? Podemos diferenciar el estrés que tenemos cada uno de nosotros a lo largo del día, en nuestro trabajo, en nuestra convivencia con la familia y con los pequeños, por ejemplo, y eso causa un estrés puntual que puede ser repetido a lo largo de diversos días y que son muchas ocasiones lo que desarrolla a nivel de los núcleos de la sensación del apetito, es que incrementa la sensación de apetito y eso te hace comer más y eso te hace que a la larga también ganes peso. Y luego está la enfermedad mental. Las enfermedades mentales y muchos tratamientos para corregirlas o para controlarlas se asocian al incremento de peso, sí, pero por mecanismos también diferentes. Y por tanto, los pacientes con enfermedad mental, la prevalencia de obesidad está incrementada y el abordaje también, por sus características, es un poco más complejo.
Hablamos de la diabetes. También es un problema y serio para la sanidad pública y también para todas las personas que la padecen. Doctor, ¿me da la sensación de que ahora hay más diabéticos que hace un tiempo? ¿Hay más personas con diabetes que hace un tiempo? Sí. De forma paralela, sabemos que en todas las poblaciones, y en España ocurre lo mismo, a medida que ha ido incrementando la obesidad, la prevalencia de obesidad en la sociedad, ha ido incrementando de forma paralela la prevalencia de diabetes de la persona adulta, diabetes que denominamos tipo 2. Se sabe que el principal factor de riesgo para desarrollar una diabetes es el peso. Y por tanto, y además cada vez se hacen más campañas de prevención, de diagnóstico precoz y por tanto también se diagnostica con en número más elevado. Entonces, por tanto, sí, cada vez hay más personas con diabetes y los que comentamos son las causas que pueden favorecerlo. Ahora, al doctor queremos que también nos explique un poco cuáles son las líneas de actuación dentro del grupo, pero también nos ha hablado de las dietas que a veces también incorporamos en nuestra vida. No sé si son modas, pero también hay alternativas de dieta, como por ejemplo el ayuno intermitente. ¿Qué piensa? Creo que el mensaje a transmitir es que no hay ninguna dieta mágica, que si uno quiere, que uno no escoge, como dijimos al principio, uno no escoge sufrir obesidad. O sea, la obesidad te escoge a ti por tu base genética, por tus características y por lo que tú haces, que tú puedes evitarla, pero no siempre consigues dejar de sufrir obesidad. Y que es una enfermedad crónica y recidivante. Eso hace que no hay ninguna dieta mágica que te cure la obesidad. Lo que se sabe con evidencia de diversos estudios es que todas las dietas te hacen perder aproximadamente la misma cantidad de peso. Algunas puede ser un poco más rápido, otras, pero cuando han pasado 3-4 meses pierdes la misma cantidad de peso. Lo que las diferencia o lo que hace que una persona pierda más o menos cantidad de peso es la adherencia, la capacidad de seguir esa alimentación. Por tanto, y eso va un poco en línea con nuestra investigación, lo que hay que intentar es personalizar la alimentación o el estilo de vida a cada paciente en función de aquello que le va a ser más fácil de seguir durante más tiempo. Puede ser ayuno intermitente, o el ayuno intermitente puede servir para aquellas personas que ya están hartas de la dieta tradicional y quieren hacer un cambio, algo que sea más fácil de adaptar a su vida. Debemos contar que la persona no vive sola, que vive con sus familias, que tiene que comer de forma social y que puede intentar comer solo en la cocina algún día, pero eso no puede extenderlo al resto de su vida. Por tanto... No debe ser ni sano eso al final, a la larga, ¿no? No, probablemente no. Por tanto, tener esa alimentación, intentar hacer la alimentación lo más correcto posible, el máximo tiempo posible y con la idea de que no hay dietas mágicas ni alimentos que solucionen el problema de la obesidad ni de la diabetes. El responsable del grupo de investigación de obesidad, diabetes y metabolismo, ¿por qué no nos explica un poco cuáles son las líneas que están trabajando en este preciso momento? Tenemos dos grandes líneas de investigación, una basada en obesidad y otra en la diabetes. Si empezamos por la de diabetes, la gente debe conocer que las personas con diabetes tienen enfermedades crónicas, o sea, complicaciones crónicas, como por ejemplo la afectación de la retina, de la función del riñón o de la pérdida de sensibilidad, de la sensibilidad cutánea, por ejemplo. Esas serían las complicaciones clásicas. Pero se sabe con el tiempo, se ha sabido que hay otras complicaciones que también afectan a las personas con diabetes que no son tan conocidas. Y nosotros nos dedicamos a evaluar el impacto negativo que la diabetes ejerce sobre la función respiratoria y sobre la respiración durante el sueño. De tal manera que hemos aportado en la última década multitud de evidencia que demuestra que aquellas personas con diabetes, para hacerlo de una forma sencilla, cuando les hace soplar, o lo que es una espirometría, tienen un resultado peor que aquellas personas sin diabetes y que eso se correlaciona con el tiempo que llevan de evolución de su enfermedad y con el grado de control metabólico, es decir, cuanto más alto tienen el azúcar, peor soplan. Que eso tenemos también datos actuales de que se relaciona con una mayor sensación de disnea de los pacientes con diabetes. Y por otra parte también hemos objetivado que las personas con diabetes duermen peor. Duermen peor porque tienen más tendencia a dejar de respirar durante la noche, a hacer más apneas
Eso condiciona que su cantidad de oxígeno durante largos periodos de tiempo en esa noche, que debería ser un sueño reparador, pues pasan muchas horas de sueño con oxígeno bajo y eso despierta una serie de reacciones en nuestro organismo de alerta, de estrés, como comentábamos antes también, que obviamente son perjudiciales para esa persona. Eso también se correlaciona con el grado de control metabólico y por tanto cuanto peor controlados tenemos nuestra diabetes, peor respiramos por la noche. Por tanto, si tenemos que buscar más motivos que incentiven a las personas con diabetes a cuidarse más, una de ellas sería pensar que podrían dormir, descansar mejor y tener una vida más plena durante las horas de día de luz. Lo que sí que está claro, después de poder hablar con diferentes investigadores del IRB Lleida, es que el sueño sabemos que tiene una importancia que hasta hace poco no le dábamos. Pensemos que deberíamos pasar 7 horas, entre 7 y 8 horas durmiendo y eso es prácticamente una tercera parte de nuestra vida o de nuestro día. Por tanto, todo lo que ocurre en ese momento es muy importante y cuanto peor dormimos, peor será nuestra salud y cuanto menos tiempo dormimos también. Hay evidencia, como decíamos, que a la gente que duerme menos de 7 horas, a la larga eso ocasiona también una ganancia de peso. Por tanto, a veces cuando hablamos de las dietas para perder peso, pero no solamente debemos centrarnos en la alimentación, que es muy importante, pero también en ordenar un poquito la vida del paciente, aconsejando dormir de forma correcta. Y también hay cosas curiosas como el momento del día. Una cosa importante es lo que comes, pero otra también es cuándo lo comes. Y también se sabe que la gente que tiene tendencia a comer más cantidad de comida en la tarde, noche, ese grupo de personas también tienen con el tiempo mayor facilidad de ganar peso. Por tanto, hay que desayunar, eso que nos decían los abuelos y la medicina tradicional de que es importante el desayuno, lo es. No hay que hacer un desayuno pantagruélico, pero sí que distribuir a lo largo del día la comida y no dejar toda nuestra alimentación, el gran volumen de nuestra alimentación por la tarde-noche. Es curioso porque muchas veces la teoría la sabemos, pero la práctica nos cuesta ponerla en acción, ¿no? Sí, yo por ejemplo no soy para nada un buen ejemplo ni de dormir 7 horas ni de comer correctamente. Por tanto, la teoría hay que explicar a los pacientes y a veces uno puede servir de ejemplo, pero no siempre es necesario ser el ejemplo. Hay que instruir a las personas y enseñarles el porqué de las cosas. ¿Y la edad juega un papel importante en toda esta situación? Sí, a medida que nos envejecemos, pues también hay un enlentecimiento de nuestro metabolismo y eso favorece pues tanto la ganancia de peso como la mayor facilidad para que aparezca una diabetes mellitus tipo 2. Por tanto, sí, cuanto mayores nos hacemos, mayor probabilidad de ir acumulando problemas de salud. ¿Diferencias entre hombres y mujeres con la menopausia? En la perspectiva de género es importante tanto en obesidad como en diabetes. No tanto porque la menopausia tenga un impacto, la menopausia tiene mucho impacto en la salud de la mujer, pero por ejemplo no se evalúa igual a una persona con obesidad si es hombre o mujer. Si es mucho más estricto con la mujer y eso lo vemos en las consultas, porque cuando vienen a las consultas del hospital muchas más mujeres que hombres. Y tampoco es con la diabetes. Tenemos una compañera, Marta Hernández, que investiga mucho en la perspectiva de género y nos explica de forma prácticamente diaria cómo en los estudios, en ensayos clínicos que evalúan fármacos para tratar la diabetes, participan habitualmente muchos más hombres que mujeres. Pues porque la mujer tiene probablemente más responsabilidades que dificultan acudir a mayor número de visitas o seguimientos. Es curioso, o sea, van más a consulta, pero a la hora de entrar en estudios les cuesta más. Sí, hablamos de obesidad, de diabetes, puede ser distinto, pero sí. Consultan más porque les preocupa más la enfermedad, pero cuando les propones participar en un estudio clínico que supone un mayor número de visitas con menor intervalo de tiempo, eso es más difícil de ajustar a su vida diaria. ¿Y la otra línea de investigación que tienen desde el grupo cuál es? Y la otra sí que está centrada en obesidad y intentamos, dentro de ese concepto de obesidad como enfermedad compleja, crónica, recidivante,
intentamos poner en práctica lo que es la personalización de la medicina o del abordaje, la individualización de los tratamientos. Comentábamos que no es tanto el tipo de dieta que tú realizas, sino la capacidad de ese paciente para seguirla. Y tampoco hay que tratar, por tanto, no hay que tratar a todos los pacientes de la misma manera. Nosotros nos centramos, hemos empezado por investigar la respuesta que los pacientes con obesidad grave tienen a la cirugía de la obesidad, o a la cirugía metabólica, o a la cirugía bariátrica. Sabemos la cirugía, no hay ningún tratamiento que sea mágico, no eran las dietas, tampoco lo es la cirugía por más agresiva que sea. Hay pacientes que llegan a la opción quirúrgica como la última alternativa para conseguir controlar su peso y no les funciona, y eso en ocasiones, el no saberlo, ocasiona una mayor grado de presión en esas personas que creen que ya han agotado sus últimos cartuchos, sus últimas posibilidades de perder peso. Y eso se puede estimar en un 25% de personas que tras cirugía, cuando se hace la cirugía para perder peso, no pierden un peso adecuado o suficiente. Eso hay distintas maneras de medirlo, pero el porcentaje se mantiene estable. Lo que pretendemos hacer, nuestra investigación es identificar qué personas van a responder mejor y cuál es peor a esa cirugía bariátrica, con la idea tanto de modular las expectativas del paciente y por tanto que sepa qué puede esperar de esa opción de tratamiento, y también para facilitar, para seleccionar mejor a los pacientes que tienen que optar por esa opción quirúrgica, porque sabemos que habrá que destinar más recursos quirúrgicos y destinar otro tipo de recursos a las personas que serán malos respondedores, que quizás no vale la pena que pasen el riesgo de quirófano para una opción que no les va a funcionar. Y por otra también, para intentar, no hay una única tipo de cirugía, sino que hay diversos tipos, desde más agresivas o menos. Y por tanto también queremos ayudar con nuestros datos, antes de la cirugía, al equipo quirúrgico a escoger qué tipo de cirugía puede ser más adecuada para cada paciente. Con el objetivo final es que la cirugía funcione en el máximo número de pacientes posible. Porque ¿qué tipos de cirugía se pueden hacer? Cuando hablamos de cirugía, hay lo que se llaman cirugías, las más agresivas serían las completamente malabsortivas, pero eso, desde mi punto de vista, que lo que hacen es excluir una gran parte del estómago y del tubo digestivo donde absorbemos alimentos, del paso de estos alimentos. Estas cirugías se utilizan poco y lo que hacen es convertir, en mi opinión, a un paciente que sufre obesidad en un paciente delgado, pero que tiene muchas consecuencias negativas, un paciente delgado enfermo, porque esa cirugía tan agresiva ocasiona muchos problemas a nivel nutricional. Esa prácticamente no se realiza en España, hay muy pocos centros que realicen. Y luego hay técnicas que se llaman mixtas, que lo que hacen es reducir la cantidad el volumen del estómago en esa parte restrictiva y al mismo tiempo evitar que el alimento pase por la primera parte del tubo digestivo, del intestino delgado, por la parte del duodeno. Esa sería una técnica mixta, restringe y una parte de mala absorción. Y luego hay técnicas principalmente restrictivas que tienen un componente mínimo de mala absorción. Entonces, desde restrictivas a mixtas a malabsortivas, en ese orden sería el grado de agresividad del acto quirúrgico, y quizás las más agresivas, las más absortivas serían para aquellos pacientes que fuesen muy malos respondedores a la cirugía, para evitar que requiera una segunda intervención a más largo plazo, y las menos agresivas para aquellos pacientes que pudiésemos saber que van a responder muy bien a esa cirugía. Claro, no deja de ser sorprendente, ¿no? que la cirugía pueda ayudar hasta esos parámetros tan específicos. Sí, la cirugía al final lo que hace es disminuir la cantidad de alimento que esa persona ingiere. Por más que una persona coma poco, y sea así realmente, cuando se hace una cirugía que reduce el volumen del estómago, todavía va a comer menos. Por tanto, la cantidad de energía que esa persona va a ingerir se va a ver reducida de forma muy marcada, y eso va a facilitar que pierda peso.
Y la malabsorción que ocasionan estos tipos de cirugía también hace que de lo poco que coma, no todos los nutrientes se absorban y por tanto come poco y absorbe no todo lo que come. Y eso dijimos que dentro de los contribuyentes a la obesidad, pero no el único, sí que está la alimentación y la cantidad de energía. Y un organismo que es incapaz de almacenarla correctamente o que la almacena en exceso, pues cuanto menos energía le administres, le hagas ingerir, pues va a ayudar a controlar ese peso. Lo que sí que sorprende, doctor, es que supongo que durante los últimos 20 años es cuando más se ha avanzado, ¿no?, en investigación de este tipo de cirugía. Sí, digamos que cada cirujano tiene su técnica quirúrgica adaptada, pero fuera de bromas, que pueda considerarse, cada cirujano hace lo mejor posible, por supuesto, hay esas tres técnicas y hay algunas modificaciones que se van implantando en estos últimos años. Algunas tienen que ver con simplificar la técnica y poder hacerla más accesible a mayor número de cirujanos. Otras tienen que ver con cambios de técnica que pueden ayudar a perder un poco más de peso al paciente. Otras variaciones pueden facilitar que no solamente pierda peso, sino que algunas alteraciones metabólicas como la diabetes también respondan a la pérdida de peso por la cirugía. Y otras, pues hacerlo más rápido. Sí, pero aún así, los tres tipos de cirugía que hemos comentado siguen siendo los principales. Hay las técnicas gold estándar, las de referencia y luego las que se van probando y mejorando, algunas de ellas de forma progresiva. Lo que sí que está claro es que el paciente no es quien elige, sino que es el cirujano quien decide al final qué tipo de cirugía es la más adecuada, ¿no? Así debería ser. Aunque sin el conocimiento que nosotros intentamos aportar a la práctica clínica, hay una serie de criterios basados en la cantidad de peso que tiene la cantidad el grado de obesidad del paciente y de si presenta o no enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes, o enfermedad cardiovascular, o la hipertensión, o las apneas del sueño, se prefiere optar por un tipo de cirugía u otra. Básicamente por la técnica restrictiva o por la técnica mixta. Pocas veces el paciente que se niega a un tipo de cirugía y solo quiere otra, y eso son casos excepcionales, pero quien debería escoger, basándose en la evidencia que hay, aunque sea limitada hoy en día, es el equipo multidisciplinar, incluyendo endocrinólogos, cirujanos, psicólogos clínicos, nutricionistas, que atiende al paciente. Que vosotros, precisamente, vuestro grupo ya pertenece a este grupo que hay tantísimos profesionales que están estudiando todos estos temas. Sí, a nivel clínico, la unidad de obesidad del Hospital Universitario Arnau de Vilanova está acreditada como unidad de referencia y unidad de excelencia en el manejo de la obesidad por la Sociedad Europea del Estudio de la Obesidad. O sea, no llegan a 15 centros en España y Lleida está entre ellos. Y es un equipo multidisciplinar como no puede ser de otra manera. Hay endocrinólogos, psicólogos, dietistas nutricionistas, el equipo de digestivo, el equipo del sueño y por tanto el equipo de anestesia también. Y por tanto hay que ver el paciente lo más globalmente posible e intentar transmitir a todos los profesionales también que esa ya comentábamos al principio de la obesidad como enfermedad y no como una decisión del paciente. ¿La obesidad entiende de clases sociales? Sí, por supuesto. Entre esos contribuyentes que comentábamos durante nuestra charla, hay que incluir el nivel socioeconómico y el nivel de estudios. Se sabe desde hace mucho tiempo que la obesidad es mucho más frecuente en los estratos socioeconómicos más desfavorecidos. Las causas pueden ser diversas, desde el acceso al sistema sanitario, desde el precio que pueden tener los alimentos saludables en relación a los menos saludables, a comida rápida, a la propia percepción de la enfermedad o el culto al cuerpo que uno pueda pensarse, pero sí. Y eso, al final, en la obesidad lo que crea es esta desigualdad social en cuanto a incidencia y prevalencia de la obesidad se transmite luego a otros factores como el acceso al tratamiento. Hoy en día, porque todo este concepto que estamos transmitiendo a que la obesidad es una enfermedad no está todavía reconocido como tal, el tratamiento farmacológico para perder peso no está financiado por el sistema sanitario.
Eso hace que solamente aquellas personas que pueden se pueden tratar con fármacos y no tener que optar por la opción quirúrgica. Y eso hace que los estados más desfavorecidos no tienen acceso a tratamiento, y eso hace más que agrandar esas diferencias. Seguirán habiendo cada vez más personas con obesidad en las clases sociales más bajas y menos personas con obesidad, o al menos más personas con obesidad controlada en aquellas clases socioeconómicas más pudientes. Y también se sabe que, por ejemplo, entre las personas con obesidad, pero va todo ligado, la obesidad condiciona en muchos aspectos la capacidad de las personas que viven con ella de cursar estudios. Hay un mayor número de universitarios en personas con un peso normal que entre las personas con obesidad. Hay un mayor número de personas en paro entre las personas con obesidad que entre las personas que tienen un peso normal. Hay un mayor porcentaje de amas de casa entre las personas con obesidad que entre las personas que no tienen obesidad. Y por tanto, ese aspecto social de la obesidad es también muy importante de remarcar y intentar concienciar a esa sociedad para que pueda irlo modificando. Aquí, además, por lo que me está explicando, la vida social, el socializar, el estar activos, no solamente física, sino cognitivamente, ayuda a no tener obesidad. Sí, cuanto más activos estemos, cuanto más tengamos capacidades de consultar a especialistas, cuanto más sepamos o tengamos capacidad de acceder a información sobre la enfermedad, seremos capaces de tratarla mejor. Y eso siempre es un poco más sencillo en aquellas clases sociales, en aquellos grupos de la población, tampoco deben ser clasistas, en aquellos grupos de la población que tienen mayor capacidad o mayor acceso a los medios, a la formación, a una vida saludable, a una alimentación más saludable. Doctor Albert Lecube, ¿los retos de futuro? De forma, no tanto basándonos en nuestras líneas de investigación, que podrían ser, pues sí, que en la práctica clínica pudiésemos utilizar de forma rutinaria esa puntuación o esa identificación del paciente como bueno o mal respondedor, no solo a la cirugía, sino a otros tratamientos farmacológicos que cada vez están apareciendo para tratar la obesidad. Esa sería una opción, pero probablemente en obesidad lo que yo creo que es más importante es, primero, concienciar a los pacientes de que no son culpables de su enfermedad, y eso todavía vemos que no es así en la mayor parte de los casos, y concienciar a los profesionales de la salud que no deben culpabilizar al paciente, porque estamos hartos de ver pacientes que el profesional únicamente le saca la dieta fotocopiada de un cajón y se la entrega sin preguntarles nada más, y con la amenaza de no vuelva hasta que haya perdido 20 kilos, sin ser conscientes de que está hablando una persona que sufre una enfermedad crónica. Transportar también eso a la sociedad, y al final lo que hay que manejar en la obesidad es tener un plan nacional que englobe a todas las instituciones e incluso a las autoridades, que permita tanto la prevención como el manejo, el tratamiento adecuado de las personas que viven con esta enfermedad, y al final es devolverles a estas personas enfermas los años de vida que la enfermedad les quita. Doctor Albert Lecube, responsable del Grupo de Investigación de Obesidad, Diabetes y Metabolismo del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por el interés en nuestro trabajo y en la enfermedad y en los pacientes. Lleida Conciencia, el podcast de IRB Lleida.